Era el año 2003. Valentino Rossi acababa de ganar su tercer campeonato mundial de MotoGP consecutivo. Pilotaba la Honda RC211B, la máquina más dominante del paddock. Tenía una oferta de contrato sobre la mesa que lo mantendría en Honda con un salario que lo convertía en uno de los atletas mejor pagados del deporte motor. Y dijo no. Se fue. No porque estuviera descontento, no porque hubiera un conflicto, sino porque quería demostrar algo que ni todo el dinero ni los trofeos podían comprar, que él era más grande que la máquina debajo de él. Lo que sucedió a continuación se convirtió en la decisión más audaz y trascendental en la historia de las carreras de motociclismo de Gran Premio. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué la decisión fue tan audaz, hay que comprender lo que Rossi dejaba atrás. La Honda RC211B no era solo una buena motocicleta, era una obra maestra tecnológica. Cuando MotoGP cambió de máquinas de 2 tiempos de 500 cc a prototipos de 4 tiempos de hasta 990 cc en 2001, Honda salió a la carga con una máquina que tenía un motor V5 de 75.5 grados que producía más de 220 caballos de fuerza. Era sofisticada, rápida y casi imbatible en manos del piloto adecuado. En manos de Rossi era letal. En 2002 ganó 11 de 16 carreras. En 2003 ganó 9 de 16. Combinado, en esas 2 temporadas, Rossi ganó 20 de 32 carreras en esa motocicleta. Una tasa de victorias del 62.5%. Eso no es dominio, eso es aniquilación. Honda había invertido enormes recursos en el desarrollo de la RC211B y sabían que Rossi era una parte clave de por qué se veía tan bien. La relación entre un equipo de fábrica y su piloto principal en MotoGP es simbiótica. El piloto necesita que la máquina sea rápida y la máquina necesita al piloto para mostrar su potencial. Honda necesitaba a Rossi tanto como Rossi necesitaba a Honda, que es exactamente por lo que, cuando las negociaciones para una renovación de contrato se estancaron por cuestiones de autonomía e influencia técnica, la situación se volvió explosiva. Rossi quería tener más voz en el desarrollo técnico de la motocicleta. Honda, notoriamente protectora de su departamento de ingeniería, no estaba entusiasmada con darle a un piloto ese tipo de influencia. El punto muerto fue real y condujo a uno de los traspasos más impactantes en la historia del deporte motor. Cuando Rossi firmó con Yamaha para la temporada 2004, la reacción en el paddock fue desde el escepticismo hasta la burla abierta. La Yamaha ICTRM-1 había tenido un rendimiento consistentemente inferior en la nueva era de MotoGP. En 2003, el mejor resultado de Yamaha en la clasificación del campeonato fue Carlos Checa en el 5º lugar general. Se sabía que la M1 tenía un excelente motor de 4 cilindros en línea con una fuerte potencia en la parte superior, pero su chasis y electrónica estaban significativamente por detrás de Honda. Los pilotos se quejaban de una falta de estabilidad al frenar, un comportamiento impredecible en las curvas y una electrónica que estaba años por detrás del estado del arte. Nadie en el paddock, ni los periodistas, ni los ingenieros, ni los directores de equipos rivales creía que Yamaha pudiera ganar el campeonato en 2004. La brecha entre Honda y Yamaha en ese momento no era una cuestión de puesta a punto. Era estructural. Honda tenía un ejército de ingenieros trabajando en la RC211B. Su paquete electrónico era el más avanzado del paddock. Su presupuesto empequeñecía al de Yamaha. Su equipo de pruebas corría casi todo el año. Yamaha estaba luchando con menos recursos, un paquete menos desarrollado, y ahora habían contratado al piloto más escrutado del mundo. Si Rossi fallaba, la narrativa ya estaba escrita. Honda lo hizo grande. Y sin Honda, era solo otro tipo rápido. La presión era inmensa. Lo que estaba en juego no podría haber sido más alto. Lo que sucedió en el invierno de 2003 a 2004 es material de leyenda del deporte motor. Rossi llegó a Yamaha con su jefe de equipo de toda la vida, Jeremy Burgess, quien lo había seguido desde Honda. Burgess no era solo un mecánico, era una de las mentes técnicas más experimentadas y respetadas en las carreras de Gran Premio. Habiendo trabajado anteriormente con Wayne Gardner, Mick Doohan y Alex Criville, todos ellos campeones del mundo. Juntos, Rossi y Burgess comenzaron una reconstrucción sistemática de la M1. Trabajaron en la geometría del chasis, la configuración de la suspensión, el mapeo electrónico y la posición general de pilotaje. Los comentarios de Rossi de las sesiones de prueba fueron extraordinariamente detallados. Podía sentir diferencias que otros pilotos no podían articular, y podía comunicar esas diferencias de una manera que los ingenieros realmente podían tomar medidas.
Los ingenieros de Yamaha estaban impresionados y ligeramente abrumados. Rossi no solo pilotaba la motocicleta e informaba que se sentía rápida o lenta. Describía comportamientos específicos en puntos específicos del circuito, bajo condiciones específicas de temperatura, carga de combustible y desgaste de los neumáticos. Hablaba de cómo se sentía el tren delantero en el primer sector en comparación con el último sector a medida que se quemaba el combustible. Describía la forma en que la parte trasera se salía bajo aceleración en cuarta marcha pero no en tercera. Este nivel de precisión técnica, combinado con la velocidad para realmente empujar los límites donde ocurrieron esos comportamientos, es excepcionalmente raro. Burgess describió más tarde trabajar con Rossi como la experiencia más gratificante técnicamente de su carrera en el deporte motor. La temporada 2004 de MotoGP se abrió en Sudáfrica, en el circuito Fakisa Freeway. Rossi se clasificó en la primera fila y terminó segundo. Bien, pero no lo suficiente para silenciar a los que dudaban. La segunda ronda fue en Jerez, España. Rossi ganó. Tercera ronda, Le Mans, Francia. Rossi volvió a ganar. Para cuando el paddock llegó a Malasia para la cuarta ronda de la temporada, un patrón se estaba volviendo innegable. El hombre que decían que no podía ganar sin Honda estaba ganando consistentemente con Yamaha. En Sepang, Rossi volvió a ganar, su tercera victoria en 4 carreras. La motocicleta en la que nadie creía estaba liderando el campeonato. El piloto que Honda pensó que había superado los estaba haciendo quedar en ridículo. A mediados de temporada estaba claro que esto no era una casualidad. Rossi no solo se había adaptado a la Yamaha, la había mejorado. Los ingenieros de Yamaha estaban trabajando más duro y de manera más efectiva de lo que lo habían hecho en años, energizados por el ciclo de retroalimentación que Rossi y Burgess habían creado. Las actualizaciones que llegaban a las carreras realmente funcionaban. Los cambios realizados entre sesiones realmente mejoraban los tiempos por vuelta. Toda la organización estaba operando a un nivel superior porque el estándar establecido por Rossi lo exigía. Esta es otra dimensión del efecto Rossi que a menudo se pasa por alto. No solo pilotaba más rápido, hacía que todos a su alrededor trabajaran mejor. Deja tu like, suscríbete y comparte. Valentino Rossi ganó el Campeonato Mundial de MotoGP de 2004 con Yamaha. Terminó la temporada con 304 puntos. 63 por delante de su rival más cercano. Ganó 9 carreras. La motocicleta que había terminado quinta en el campeonato de constructores el año anterior ganó el título tanto en las categorías de piloto como de constructor. Fue, estadística y narrativamente, una de las mayores actuaciones individuales en la historia del motociclismo, no solo por la velocidad, sino por el contexto. Rossi había tomado una herramienta rota y la había convertido en un arma ganadora a través de puro talento, inteligencia y fuerza de personalidad. Las implicaciones de ese campeonato fueron enormes para el deporte. Demostró de manera concluyente que MotoGP no es puramente una guerra de tecnología, que el piloto importa, profunda y decisivamente, que la combinación correcta de talento, inteligencia técnica y fortaleza mental puede superar una desventaja significativa de maquinaria. Esto se había sospechado antes, pero Rossi lo demostró más allá de toda duda razonable. En años posteriores, cada vez que surgían debates sobre si un campeonato fue ganado por el piloto o la máquina, la temporada 2004 se convirtió en el punto de referencia definitivo. Honda tenía la mejor motocicleta. Rossi ganó de todos modos. La audaz decisión no solo cambió la carrera de Rossi, cambió MotoGP. Antes de 2004, la creencia predominante en el paddock era que el apoyo de fábrica de Honda era esencialmente un requisito previo para la contienda por el campeonato. La RC211B era tan dominante que los equipos satélite y los fabricantes rivales jugaban a lo sumo por podios, no por títulos. Después de 2004, esa suposición se hizo añicos. Otros fabricantes, energizados por el éxito de Yamaha, invirtieron más fuertemente en sus programas. Ducati, que había entrado en MotoGP en 2003 con la Desmosedici, redobló sus esfuerzos. Suzuki y Kawasaki presionaron más con sus programas de desarrollo. El panorama competitivo de MotoGP cambió porque un hombre demostró que la jerarquía no era fija. La decisión también cambió la dinámica de poder entre pilotos y fabricantes. Antes del traspaso de Rossi, se esperaba en gran medida que los pilotos fueran receptores agradecidos de la maquinaria de fábrica. El fabricante construía la moto, el piloto la pilotaba y ese era el orden natural de las cosas. Después de que Rossi demostró que podía tomar una máquina más lenta y ganar, los pilotos de todo el paddock ganaron influencia.
Si un piloto podía argumentar de manera creíble que su talento era una variable clave en los resultados del campeonato, los fabricantes tenían que tomar ese argumento en serio. Las negociaciones de contratos en todo el deporte se volvieron más complejas y los salarios de los pilotos en el nivel superior aumentaron sustancialmente a mediados de la década de los 2000 como consecuencia directa de lo que Rossi había demostrado. Las contribuciones técnicas específicas que Rossi y Burgess hicieron a la Yamaha M1 entre 2004 y 2010 son parte del conocimiento institucional del departamento de carreras de Yamaha hasta el día de hoy. El enfoque del análisis de datos que introdujo Burgess, combinando la retroalimentación de pilotaje cualitativa de Rossi con datos de telemetría cuantitativos, se convirtió en práctica estándar en toda la organización de carreras de Yamaha. Los ingenieros que trabajaron con Rossi durante ese periodo continuaron aplicando esas metodologías en años posteriores, con pilotos posteriores. La maquinaria de campeonato que pilotó Jorge Lorenzo para lograr 3 títulos de MotoGP en 2010, 2012 y 2015 se construyó sobre la base que Rossi había sentado. En un sentido técnico muy real, el legado de Rossi en Yamaha se extendió mucho más allá de sus propias victorias. La filosofía electrónica que Rossi defendió, favoreciendo un enfoque de control de tracción más natural e intuitivo para el piloto sobre el estilo de intervención agresiva que había favorecido Honda, influyó en la dirección de desarrollo de Yamaha durante años. Esta es la razón por la que, incluso hoy en día, los pilotos a menudo describen las motocicletas Yamaha como más naturales de sentir y más gratificantes de pilotar al límite, incluso cuando no son necesariamente el paquete más rápido en general. Ese carácter se remonta directamente a las preferencias y la retroalimentación de Valentino Rossi durante los años dorados de su asociación con Yamaha. Más allá de las estadísticas y el análisis técnico, el cambio de Honda a Yamaha fue una historia profundamente humana sobre identidad y ambición. Rossi tenía 24 años cuando tomó esa decisión. Ya era rico más allá de cualquier medida razonable. Ya era famoso en todo el mundo. No tenía nada material que ganar y todo que perder. La pregunta que lo impulsó fue puramente personal. ¿Quién soy sin la mejor motocicleta? Esa pregunta, hecha honestamente y respondida con valentía, es lo que separa a los grandes atletas de los verdaderamente históricos. Los campeones no son hechos por las máquinas que pilotan. Las máquinas son hechas grandes por los campeones que las pilotan. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.